La semana que viene, presumiblemente, si todo marcha bien, el martes haré la presentación del programa autonómico y quizá aproveche el martes para dar las listas completas autonómicas de Huesca, de Teruel y de Zaragoza y la completa de la ciudad de Zaragoza. La candidatura, tal y como se está conformando, las tres primeras, se ha dicho que habéis acertado, ya os anticipo que sí, que habéis acertado. Yo creo que a partir de ahí vais a ver qué candidatura y vais a ver qué trabajo van a hacer, y yo creo que hay que verlo en positivo. Yo de verdad creo que se va a hacer las cosas bien y que vamos a tener un resultado. El resultado del 22 de mayo va a ser el más interesante que se ha producido en Aragón desde el año 79. Y olfato tengo, yo veo que se aproxima la gente, hay gente que no estaba en política y que ya está en política. Estamos encontrando muchas facilidades en la elaboración de las listas. Esa es la mejor encuesta, que hay 700 y pico ayuntamientos y que tenemos centenares de candidaturas ya terminadas. Eso es muy importante, que tenemos la mejor posición política que hay en el espectro. Simplemente se limitan a hacer una fotocopia de lo que le dicen en Madrid. Eso es muy preocupante, eso sí que me preocupa en esta campaña electoral, que no convirtamos estas elecciones autonómicas y municipales en unas elecciones primarias al gobierno de España. Ese sería un gravísimo error, porque ahí nos equivocaremos todos si hacemos eso.